Bien, en esta ocasión vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a tener que hacer uso del ciclo incondicionado o de la repetición incondicionada. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Me dice que tengo n números naturales, mostrar cuántos de ellos son pares y cuántos son impares. ¿Qué nos indica acá o qué nos da un indicio de que esto o de que este problema puede hacer uso de un ciclo incondicionado? La primera parte que me dice dados n números naturales. Entonces, si repasamos lo que era un ciclo incondicionado, era cuando yo conocía la condición, conocía la cantidad. ¿Sí? Era cuando me dice, tenés que hacer esto tantas veces. Entonces, en este caso, ¿cuál es la instrucción a priori? Ya vamos a ver que hay más de una instrucción, pero a primeras, ¿qué instrucción vamos a tener que repetir? El ingreso, ya que me dice dados n números naturales. Entonces yo voy a tener que repetir n veces el ingreso. Entonces estamos frente a lo que es una entrada incondicionada, que es un componente, que ese componente va a hacer uso del ciclo incondicionado. ¿Sí? Importante que distingamos lo que es la entrada condicionada, que es un componente que me permite ingresar datos de manera incondicionada, del bloque de repetición, ¿sí? Que el componente lo usa. Entonces, hagamos el análisis de lo que es este ejercicio. Los datos de entradas, obviamente, son la cantidad, que es el n, y los mismos números. ¿Sí? Siempre es importante resaltar estos dos datos de entrada cuando tenemos una entrada incondicionada. La cantidad, repito, y la lista de números, los n números naturales. Los datos de salida, por un lado vamos a tener una variable que yo la llamé cp, de cantidad de pares, que me va a indicar cuántos pares hay en la lista, y otra variable que se llama ci, que indica cuántos pares, impares, perdón, hay en la lista. Bueno, los casos de prueba, vamos a ver, por ejemplo este, en el cual n es 5, y tengo estos 5 números, me dice que la cantidad de pares es 2, porque tenemos el 2 y el 8, y la cantidad de impares es el 3, porque tenemos el 1, el 5 y el 7. Este otro caso de prueba, que es un poco más extremo, en el cual son todos impares, entonces la cantidad de pares va a ser 0, y la cantidad de impares va a ser 4, y el caso en contrario es cuando tengo todos pares y ningún impar. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Lo vamos a hacer en diagramar. Entonces nos vamos a diagramar. ¿Qué es lo que necesitamos para resolver este ejercicio? Un componente, ya se los dije al principio, la entrada incondicionada. Por supuesto, primero tenemos que ingresar el n. Luego tenemos que hacer la entrada incondicionada de los datos. Y posteriormente tenemos que contar los pares y contar los impares. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, y por último mostrar, por supuesto, las variables estas que van contando. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar el n. ¿Sí? Entonces, vamos a ingresar la cantidad. Ahí está. Lo primero que ingreso, la cantidad de n. Luego, ¿qué más tengo que hacer que dijimos? Es la entrada incondicionada de los datos. Incondicionada porque me da el valor de n. Entonces, acá entra el juego el bloque del ciclo incondicionado. Entonces, hacemos clic y lo metemos ahí. Bien, vamos a repasar rápidamente cómo se lee o cómo se interpreta el bloque de ciclo incondicionado, ya que de igual manera está en la teoría y está en mucho mayor nivel de detalle ahí. Pero rápidamente, ¿qué tenemos en un ciclo incondicionado? La variable controladora. ¿Esta variable qué hace? Lo que su nombre dice, controla el ciclo. Esta es la variable que va a ir tomando los valores, comenzando desde el valor inicio, que me dice acá cuál es el valor inicial por el cual va a iniciar el ciclo, en este caso 1, porque voy a ir de 1 a n. ¿Por qué? Porque yo necesito que el ciclo se repita n veces. ¿Qué pasa si yo le pongo como valor inicial 2? Se va a iniciar n-1 veces, porque estoy empezando desde el 2. ¿Sí? Se entiende por qué el valor inicial es 1. Entonces, yo tengo que decirle que el ciclo vaya desde un número hasta otro número, que es el valor final, y que vaya con un cierto paso. ¿Qué significa esto del paso? Que por cada repetición la variable controladora va a ir aumentando esto en paso veces, digamos, en un veces en este caso. A ver si me explico. La primera vez la variable controladora, que es una variable sin más, va a tomar el valor 1, porque es el valor inicial. Cuando se termine de ejecutar todas las instrucciones que están dentro del ciclo,
vuelve y lo que hace la variable controladora es aumentar en 1. ¿Por qué en 1? Porque es lo que me dice el paso. Si el paso estuviera en 2, por ejemplo, la variable controladora aumentaría 2 veces, es decir, saltaría de 1 a 3, porque se sumaría 2. En este caso no, en este caso solamente suma 1. Entonces la variable controladora vale 2 ahora. ¿Y qué es lo que hace la variable controladora? Se compara en cada iteración, lo que se conoce como iteración. ¿Qué es una iteración? Cada repetición del ciclo. Cada vez que el ciclo vuelve es una iteración, digamos, es una repetición. Entonces, cuando se hayan terminado de ejecutar todas las instrucciones, lo que hace el ciclo es comparar la variable i con el valor final. Y dice, i sigue siendo menor que n. Si es así, entonces sigo ejecutando las instrucciones. En el momento que i pase a n es cuando se termine de ejecutar el ciclo. Lo vamos a ver bien en la prueba de escritorio. Por ahí mucho bla bla, pero lo vamos a ver bien, ¿sí? Entonces lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es la variable que controla el ciclo, que se puede llamar de cualquier manera. Generalmente nosotros la llamamos i. En programación generalmente se llama i por el índice, ¿sí? Por índice, digamos. Es el índice del ciclo. Un valor inicial, un valor final y el paso, ¿sí? En este caso va a ir aumentando de 1 en 1. Bien, ya tenemos la entrada incondicionada. ¿Qué otra cosa nos falta en la entrada incondicionada? La entrada, por supuesto. Entonces tenemos que pedir lo que es el x, que es el número. Una vez que tenemos el número, ¿qué tenemos que hacer? Es compararlo. Seguramente algunos ya se habrán dado cuenta que me faltan cosas, ¿sí? Y esto puede pasar a medida que vayamos desarrollando un algoritmo, que me vayan surgiendo cosas, o a medida que yo vaya desarrollando el algoritmo, me vaya dando cuenta de cosas que me están faltando. Pero vamos por parte. Una vez que tengo el x, ¿qué tengo que hacer? Compararlo. Es decir, tengo que ver si es par o impar, mejor dicho. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dividiendo, ¿sí?, lo que es el número entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque si es la división entre 2 es 0, significa que es par. ¿Cómo lo hacemos esto? Con el operador mod. Entonces, si yo digo mod entre x y 2 es igual a 0, ¿sí? Ahí puse la condición. Si el resto entre la división entre x y 2 es 0, significa que es par. Entonces, ¿qué hago? Voy a contar en la variable cp. Entonces pongo cp es igual a cp más 1, es decir, un componente de incremento, un contador. ¿Qué me falta? Inicializar la variable cp, porque como el componente de contador me dice, yo tengo que inicializar la variable. Entonces, lo voy a inicializar después de ingresar el n. En este caso, no importa el orden, si lo inicializo antes del n o después del n. Entonces voy a poner cp igual a 0. Y ya que estoy, como yo sé que me va a hacer falta la otra variable que es i, también inicializo i. ¿Sí? Inicializo las dos variables. En 0. Porque en este caso tengo dos contadores. Un contador que me cuenta los pares y otro contador que me cuenta los impares. ¿Qué pasa si el resto no dio 0? Es porque es impar. Entonces cuento en la otra variable. ci es igual a ci más 1. Y ahí terminó las instrucciones que va dentro del ciclo, ¿sí? Porque no tengo que hacer nada más. Por último, ¿qué hago? Muestro, voy a poner un cartelito, voy a poner la cantidad de pares es, voy a poner coma y cp, y otro cartelito abajo que diga la cantidad de impares es, coma, 6. ¿Sí? Esto lo corremos un poco para acá. Entonces, repasemos. Ingreso el n, porque en una entrada incondicionada tengo que ingresar la cantidad, porque es incondicionada. Como tengo un contador, ¿sí?, determinados que teníamos que contar, en este caso voy a tener dos contadores. Entonces tengo el componente de contador. Inicializar las dos variables contador. La variable de contador de pares y la variable de contador de impares. Porque si yo tengo que incrementar, algo tiene que tener esa variable antes. Repetición incondicionada, la variable que controla el ciclo, cuál es su valor inicial, cuál es su valor final y cuál es el paso, que es este que se pone entre paréntesis en el medio. Ingreso el x,
Comparo si el x es par o impar, si es par cuento para el par y si es impar cuento para el impar. Y una vez que se termina el ciclo, muestro los dos. Vamos a verlo en el caso la prueba de escritorio. Entonces lo ejecutamos y veamos con los con los casos de prueba que hicimos, que era n5 y x1. Entonces, x es 1 en la primera instancia. ¿Sí? 1, vamos a ver si me pide ingresar el 1, ahí está. Nos fijemos primero, antes de ingresar el 1, cómo está yendo la prueba de escritorio. El n lo ingresé en 5, entonces n vale 5. CP y CI se inicializaron en 0, entonces aparece en la tabla. Y si se fijan, aparece la variable controladora del ciclo. Es importante que en sus pruebas de escritorio pongan la variable controladora, porque así los va a guiar para ver cuándo termina o cuándo no termina el ciclo. ¿Sí? Entonces el i empieza en 1. ¿Por qué empieza en 1? Porque es el valor inicial que nosotros le pusimos al ciclo incondicionado. Ingreso el i, porque es la siguiente instrucción. ¿Qué hace el i? Ve si es impar o no. ¿Sí? Si es par o no. Bueno, ahí se ejecutó medio rápido, pero veamos. ¿El mod entre x y 2 dio 0? No, dio 1 en este caso. Entonces, ¿qué hace? Va por el lado del falso y CI se incrementa en 1. ¿Sí? CI es el que se incrementa en 1, es decir, contó un impar. Da la vuelta, ¿sí? Y me pide ingresar el siguiente x, que en este caso era, a ver, 5. Entonces ingreso el 5. Ciclo me va a dar que el mod entre x y 2 no es 0 porque es impar, entonces aumenta de vuelta el CI en 2, es decir, cuenta un impar más. Y veamos cómo va avanzando el i, es decir, el i, cada vez que el ciclo da vuelta, aumenta en 1, porque ese es el paso. Es decir, la primera vez se inicializó en 1, ¿sí? Cuando ingresé el primer número. Dio la vuelta, ahora cambió a 2, cuando me pidió el segundo número. Ahora dio la vuelta de nuevo, la tercera vuelta, porque me está pidiendo el tercer valor. Que el tercer valor es 2. Entonces ingresó el 2, me va a dar que es par exactamente, y cuenta ahora en la variable CP, es decir, tengo un par. El i ahora aumentó a 4, ¿sí? Vean que acá también tengo la variable x, que es la que yo ingreso. Me pide el cuarto valor, que en este caso es 7, y luego el 8. 7 es impar, cuenta sobre el impar, da la vuelta, me pide el último que es el 8, ¿sí? Da la vuelta una vez más y ahí se termina el ciclo. ¿Sí? Bueno, acá parece que tuve un error en lo que es la muestra, creo que acá no admite espacios entre la coma y el coso. Pero bueno, vamos a suponer que lo muestra bien, ¿sí? Creo que acá va sin espacio. ¿Sí? Son cosas y reglas del diagramar. Pero bueno, ¿sí? Vamos a suponer que lo mostró bien, porque si lo ejecuto de vuelta me va a dar un error el diagrama, lo tengo que cerrar y volverlo a abrir, y es medio tedioso. Lo que yo quiero que vean es cómo fue incrementando la variable i. Y se fijan es, ¿por qué tomó el valor 6? Ustedes se preguntarán por qué fue hasta el valor 6 si supuestamente el n que yo inserté era 5. Yo quería que el ciclo vaya hasta el número 5 nomás. Porque el valor i, como les dije en un principio, se compara en cada repetición o en cada iteración, se compara con el valor de n. Entonces el i necesariamente tiene que aumentar un valor más para que dé falsa la condición de que i es menor o igual que n. ¿Sí? Porque si el i vale 5 y se compara 5 es menor o igual que 5, sí, entonces se ejecuta el ciclo. El i aumenta a 6 y la próxima vez que se compare va a dar falso. Porque va a decir 6 es menor o igual que 5, no. Entonces necesito que la variable controladora se sobrepase de su límite para que el ciclo se termine. Y es importante que entiendan esto, porque en sus pruebas de escritorio, en el caso de que tengan que hacer algún examen, es importante que hagan que la variable controladora supere al límite, porque eso es lo que hace la computadora. Va a superar el límite para que la condición del ciclo dé falsa y entonces luego se termina el ciclo y pasa a la siguiente instrucción. Entonces,
Los voy a invitar a hacer las siguientes pruebas de escritorio, las otras dos pruebas de escritorio de este algoritmo, para que lo prueben y analicen paso por paso cómo va la prueba de escritorio y cómo va tomando el valor i y las demás variables del algoritmo.